arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso significa, hermanos, que antes que la iglesia existiera, Cristo la amó. Eso dice la Biblia. Cristo amó a la iglesia, diseñó a la iglesia, concibió a la iglesia antes de que existiera, y por eso, para que existiera, se entregó a sí mismo por ella. Ahora yo, en este ambiente festivo, les debo dar una mala noticia. Según lo que dice Efesios 5, la iglesia no existe para nosotros. Es decir, sí, un poquito, ¿verdad? Como que no, pero fundamentalmente la iglesia existe para Él, porque Él amó a la iglesia, Él fundó a la iglesia, por eso se entregó a sí mismo por ella. Y al final Él planea presentarse a sí mismo. El plan de Él es que Él ha hecho todo para que la iglesia exista y finalmente se la presente a sí mismo como una iglesia gloriosa. Como ven, hermano. Y eso decían los cantos, que la gloria es de Él, ¿no? Su fidelidad. Y de eso se trata la iglesia. La iglesia, otra vez, no quiero ser aguafiestas, pero la iglesia no se trata de nosotros, la iglesia se trata de Él. El miembro principal, el personaje principal de la iglesia es Jesucristo. La iglesia, sin nosotros, existiría porque Dios tiene poder para usar a alguien más, pero sin Dios la iglesia no es iglesia. Entonces existimos, el capítulo 1 de Efesios, porque vamos a meditar en Efesios si tienen ahí sus bosquejos. El capítulo 1 en 3 ocasiones menciona 1:6, 1:12 y 1:14, porque el gran tema de la carta a los Efesios es precisamente la iglesia. Y dice, si entendemos que está hablando de la iglesia que existe para la alabanza de su gloria. Efesios 1:6, 1:12 y 1:14. Somos nosotros para la alabanza de su gloria. Él es el único ser capaz de buscar gloria para sí mismo, y nosotros existimos para darle gloria, y la iglesia existe para Él. Sin embargo, nosotros vemos de cierta manera la iglesia, vemos el aspecto humano de la iglesia, el aspecto físico, podríamos decir, y muchas veces, precisamente porque este aspecto humano, esta faceta humana de la iglesia es como nosotros, ¿verdad? Es imperfecta, tiene fallas, hay problemas. A veces, al ver solamente esta faceta de la iglesia, las personas se llegan a desencantar, incluso llegan a buscar otra iglesia donde sea más perfecta, pero no la hay, porque estamos viendo solamente una fase de la iglesia, una faceta de la iglesia. El título es una descripción divina de la iglesia, porque podríamos preguntarnos cómo ve Dios a la iglesia, y esa es la idea hoy. ¿Cómo ve Dios a la iglesia? Ahí pregunto yo, aparte de esta realidad material y humana de la iglesia, ¿existe otra realidad de la iglesia? Porque nosotros, al tener contacto con esta parte de la iglesia, siento que está dando, no sé si yo me siento así o así está el sonido, como que hay mucho al tener contacto solamente con esta realidad imperfecta de la iglesia, nosotros llegamos a pensar que es todo, que nosotros fundamos la iglesia, que nosotros gobernamos la iglesia, controlamos la iglesia, y que hasta podríamos decir, aquí cerramos las puertas y se acabó la iglesia. Pero nos olvidamos de lo que Jesucristo dijo en Mateo 16, 18. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y qué más dice? Y las puertas del Hades prevalecerán.
tres cosas aquí. Jesús usó el adjetivo posesivo para adjudicarse ser el dueño de la iglesia. ¿Estaremos de acuerdo o no, hermano? Él es el dueño de la iglesia. Sobre esta roca edificaré, ¿qué dice? Mi iglesia. Y yo sé que cuando vamos a otro lado decimos mi iglesia, pero no es, entendemos que no es nuestra, por supuesto. Y la otra cosa que Jesús dijo en este Mateo 16, 18 es que aunque nosotros y los hermanos que se pusieron de pie participamos en la fundación, en la creación, vamos a decir, de una iglesia local, realmente el único que hace que exista la iglesia es Él, porque dijo sobre esta roca, ¿qué dice? Edificaré. El apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios 3, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Sin Dios la iglesia no existe, hermano. Y la otra cosa que dijo Pablo aquí en este Mateo, Jesús en Mateo 16, 18, es que nadie puede ponerle fin a la iglesia, porque ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Entonces, me temo que hay un aspecto de la iglesia que no estamos viendo cotidianamente. Me temo que hay una realidad de la iglesia, una manera en cómo Dios ve a la iglesia y que puede servirnos para que nosotros nos animemos, nos motivemos, nos inspiremos a vivir en esta iglesia imperfecta, confiando que un día Dios se va a presentar a sí mismo una iglesia, como dijimos, gloriosa, sin mancha y sin arruga. Amén, hermano. O sea, sirvamos aquí, aunque solo veamos lo que ven nuestros ojos, al fin y al cabo confiamos en que las verdades de Dios se cumplirán y que un día estaremos precisamente perteneciendo a esa iglesia gloriosa, ¿no? La diferencia entre la iglesia militante y la iglesia triunfante. Ahora sí, Efesios capítulo 2, por favor. ¿Cómo ve Dios a la iglesia? Número 1, ahí en sus bosquejos, la iglesia es un lugar donde Dios da vida. La iglesia es un lugar donde Dios lleva a cabo el milagro más grande del mundo que existe, el milagro de dar vida espiritual, de dar vida eterna, dice Pablo en Efesios 2. Y él, ¿qué dice? Os dio vida a vosotros. Y luego nos saltamos hasta el versículo 5, donde dice, aún estando nosotros muertos en pecados, ¿qué hizo? Nos dio vida. Entonces, hermanos, Efesios, recuerden que está hablando de la iglesia. Cuando habla de vosotros o de nosotros, es la iglesia. La iglesia es un lugar donde Dios da vida. Veamos a la iglesia como el lugar donde Dios da vida espiritual. Y cuando empecemos a ver más y más a la iglesia como el lugar donde Dios lleva a cabo el milagro de dar vida espiritual, vida eterna, en realidad nuestra perspectiva de la iglesia cambió. Pero no es siempre así, o no era así nuestra realidad antes de eso, no era así. Dice el versículo 2, el versículo 1, cuando nos dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, y viene una serie de descripciones de nuestra vida pasada, yo enumeré 4. Allí en el versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. La primera manera en que el apóstol describe a la vida anterior de cada uno de nosotros, que ahora somos parte de la iglesia, pero antes no, es que seguíamos la corriente de este mundo. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Antes seguíamos la corriente de este mundo. ¿Qué significa eso? Significa que la condición del pecador en gran manera es producto del ambiente en que vive. Es decir, el mundo está lleno de pecado. Un pecado fue suficiente que entrara al mundo y luego se diseminara como un virus y contagiara a todos los seres humanos, y de ahí se transmitiera de generación en generación. Por eso es que Pablo dice que en otro tiempo estábamos siguiendo la corriente de este mundo. La segunda manera de describir esa vida anterior, ahí mismo en el versículo 2 dice que éramos hijos, vea su Biblia por favor, éramos hijos de ¿qué?
de desobediencia. Hijos de desobediencia. Es la condición caída que caracteriza a los pecadores que viven en constante e irremediable rebeldía contra Dios. Podríamos decir que Dios tiene sus siervos y sus siervos son los que le obedecen, pero también Satanás tiene a los suyos y también le obedecen. Así que cuando habla de hijos de desobediencia, eventualmente podemos entender que era la vida en la que nosotros vivíamos en desobediencia, por supuesto, a Dios. Y es que el ser humano hoy en día vive precisamente en desobediencia a Dios. Muchas personas, ante la más mínima insinuación de lo que tenga que ver con Dios, lo rechazan. Hay personas que detestan a Dios. Yo no sé usted, yo creo que nosotros estamos aquí porque todo lo que tiene que ver con Dios es algo que nos agrada y queremos estar ahí y queremos estar cerca de Dios, ¿cierto o no, hermano? Pero las personas detestan a Dios. Dice el Apocalipsis, en Apocalipsis 16:11, que cuando los hombres se daban cuenta de los juicios de Dios, blasfemaban contra Dios. En lugar de arrepentirse, blasfemaban contra Dios. Entonces éramos hijos de desobediencia. En tercer lugar, en el versículo 3, también describe la vida anterior. Dice, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, ¿cómo? En los deseos de nuestra carne. ¿Qué más dice? Haciendo la voluntad de la carne. Así describe Pablo la vida anterior. En los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne. Era una vida sujeta a los impulsos y deseos naturales del cuerpo físico, gobernada por los malos pensamientos. El ser humano sin Dios habitualmente vive obedeciendo los deseos de la naturaleza y los pensamientos pecaminosos y no se siente mal. Y el versículo 3 dice la cuarta manera en que Pablo describe a esta vida anterior. Allí mismo dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Y qué dice? Hijos de ira. No solo hijos de desobediencia, sino también, ¿qué dice? Hijos de ira. Y esto es una frase, es un modismo, un semitismo se considera técnicamente, pero la verdad es que es una frase que impresiona porque dice que éramos hijos de Dios. Da a entender que estábamos en el blanco de la ira de Dios. El pecador está allí en el blanco, porque no olvidemos, hemos cantado y hemos celebrado la fidelidad y la misericordia de Dios, pero también Dios es justicia. ¿O no, hermano? Y como un Dios justo, Él tiene que llevar a cabo su plan justo hacia el pecador. Por eso éramos hijos de ira. De no ser por la redención, de no ser porque Jesucristo nos atrajo a Él, estaríamos en el blanco y Dios tendría que fulminarnos y tendría que destruirnos. Éramos hijos de ira. Así que todo esto para decir que la iglesia, en primer lugar, hermanos, Dios ve a la iglesia como un lugar donde Él precisamente se encarga de dar vida constantemente. La iglesia es un lugar, aún dice el verso 5, estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Gracias a Dios porque tenemos vida en Cristo, ¿o no? No damos gracias, hermanos, por la vida eterna, la vida espiritual que tenemos en Él, porque sin Cristo no éramos nada y en Cristo lo tenemos todo. Tenemos una esperanza, tenemos una promesa de Dios que moraremos con Él eternamente. ¿Hay una diferencia o no hay una diferencia? Por supuesto que la hay. Yo estaba pensando que la iglesia en cierta manera es como, perdónenme la metáfora, pero es como la sala de tococirugía de un hospital. A lo mejor alguien trabaja en una sala así, aquí. Pero es un lugar de milagros. Es un lugar donde el personal médico, yo creo, si bien pasa por momentos de angustia, también hay momentos de gozo constantemente, todos los días.
Ver cada día el milagro de la vida llevarse a cabo todos los días y ver la sonrisa de las madres y de los padres es algo que motiva para seguir en la vida. La iglesia es eso, es un lugar donde Dios está llevando a cabo vida espiritual, vida eterna, y si nosotros contribuimos a esa faceta de la iglesia, a esa función de la iglesia será diferente. Versículos 6 al 10 de Efesios capítulo 2, por favor. La iglesia es un lugar donde Dios también manifiesta su maravillosa gracia. Dice el verso 6, y juntamente con Él, no solo nos dio vida, sino juntamente con Él nos resucitó. ¿Y qué más hizo el Señor por nosotros, hermanos? Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, ahí está un para qué. ¿Para qué existe la iglesia? Dice la Nueva Traducción Viviente que en los tiempos futuros Dios pueda ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Así que la iglesia es un lugar donde Dios manifiesta su maravillosa gracia día tras día, y usted y yo somos testigos de la gracia de Dios manifestada. ¿Cierto o no? Porque estamos precisamente para mostrar, para que nosotros mostremos, para que por medio de nosotros Dios muestre en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es decir, ¿qué pasó de los versículos 2 y 3 cuando describía el apóstol Pablo la vida del hombre sin Dios? Hijos de desobediencia, hijos de ira, haciendo la voluntad de la carne. ¿Qué pasó? Porque el apóstol Pablo de un momento a otro cambia, porque Dios ha cambiado su actitud hacia nosotros. Y Él, por su propia justicia, ¿verdad? Aunque debía destruirnos y debía llevar a cabo su justicia porque éramos hijos de ira, me hace recordar, pensando en esos versículos, me hace recordar a Abraham con su hijo allá en el Génesis. Abraham, Dios había recibido una orden y estaba ya Isaac sobre el altar, y entonces Abraham levantó el cuchillo y tenía que hacer lo que tenía que hacer con todo el dolor de su corazón. Aunque Isaac es un tipo de Cristo, me hace pensar que nosotros, cuando éramos hijos de ira, estábamos precisamente así. Dios tenía que matarnos, Dios tenía que destruirnos, porque la paga del pecado es la muerte. Pero Dios cambió de actitud hacia nosotros, porque no nos vio a nosotros, sino vio a Cristo en nosotros. Entonces, ahora somos objeto de su gracia y de su misericordia. La pregunta es, hermanos, ¿qué hicimos nosotros para que Dios nos mostrara las abundantes riquezas de su gracia y para que nos redimiera? ¿Qué hicimos? Pues yo creo que la respuesta de Pablo en Efesios y en Romanos es que no hicimos nada. Dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Básicamente nosotros no hicimos nada. Lo que hemos hecho es creer, pero creer es solamente una respuesta de gratitud a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Así que dice los siguientes versículos. Versículo 8, ¿por qué dice el 8? Ayúdenme por favor. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, ¿por qué nos ha salvado el Señor? Por gracia. ¿Y qué es la gracia, hermano? Es un favor inmerecido. Gracias, pastor. Gracias.
Por gracia, ¿verdad? Dios ha querido amarnos porque simplemente la querido hacer. ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Qué pudimos hacer nosotros? Hermanos, si hubiéramos podido hacer algo nosotros, ¿para qué necesitábamos a Cristo, verdad? Eso es la gracia, precisamente. Así que dice, porque por gracia sois salvos. Y la salvación es otra actividad de gracia que Dios lleva a cabo precisamente en su iglesia. Y si no queda claro todavía, dice, no por obras, para que nadie se gloríe, porque el único que merece la gloria a través de la iglesia y a través de nosotros es Jesucristo. Acuérdense que Él amó a la iglesia y para presentarse a la iglesia a sí mismo, una iglesia gloriosa. Porque dice, aquí el versículo 10 tiene también otra obra de gracia, porque somos hechura suya. Otra vez debo citar la Nueva Traducción Viviente. No la estoy promoviendo, pero es una traducción que a veces nos da algunos aspectos muy interesantes. Dice la Nueva Traducción Viviente en versículo 10, pues somos la obra maestra de Dios. Somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Entonces, somos la obra maestra de Dios. Y otra vez, no es que seamos el centro, no es que la obra maestra sea el centro, sino el maestro de la obra, ¿no? Como un instrumento que tal vez no tiene tanto valor, pero le toca un gran prodigioso y el instrumento cambia de valor. Y nosotros somos la obra maestra de Dios. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? ¿Quién lleva a cabo las buenas obras? Para buenas obras, las cuales, ¿qué dice? Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo único que tenemos que hacer es andar en Cristo, y las buenas obras son como el fruto del Espíritu. No es fruto de nosotros, es el fruto del Espíritu. Entonces, hermanos, la iglesia también es un lugar donde manifiesta su maravillosa gracia. Y nosotros, la verdad es que a veces nos concentramos en los aspectos negativos de la iglesia, vemos solamente la imperfección de la iglesia, pero deberíamos ver a la iglesia como un lugar donde Dios manifiesta día tras día sus obras de gracia, de salvación y diferentes obras que Dios lleva a cabo por su gracia en nosotros, ¿verdad? Gracias. Creo que ocupo un aire acondicionado, mejor. La cosa es que, hermanos, somos testigos de que Dios nos ha redimido. ¿Qué más ha hecho Dios por gracia en nuestras vidas, hermanos? Y en la iglesia, ¿qué más ha hecho por gracia Dios? Aparte de que nos ha redimido, ¿nos ha sanado o no nos ha sanado el Señor? Dice el Salmo 103, ¿qué dice? Porque ya me olvidé. Bendice, alma mía, a Jehová. Bendiga a todos mis seres tu santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides esos beneficios que Dios lleva a cabo por gracia. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. ¿Y qué más dice? Y el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. O sea que también el alimento físico es una obra de gracia del Señor, que es algo que tengamos que no proviene de Dios y de su gracia, ¿no? Pues la iglesia es el lugar donde Dios lleva a cabo sus obras de gracia. Versículos 11 al 17, por favor. La iglesia es un lugar donde Dios nos hace cercanos a Él y nos reconcilia. Y aquí es un poco complejo de explicar, tal vez, porque tiene que ver con algo cultural. La iglesia de los Efesios estaba compuesta principalmente por creyentes de contexto gentil, aunque también habían judíos, menos posiblemente, pero casi todas las iglesias
a las que se les escribe una carta en el Nuevo Testamento tienen los dos contextos, gentiles y judíos. Pero Pablo se dirige a los creyentes gentiles y les dice, por tanto, acordaos, porque a veces vemos los aspectos negativos de la vida cristiana o de la iglesia y nos olvidamos de lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Y Pablo tiene que decirles a los gentiles, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados ¿qué? Incircuncisión. Los gentiles eran objeto del menosprecio de los judíos, eran discriminados por no tener la circuncisión, eran rechazados porque no eran ciudadanos judíos, porque no pertenecían a la comunidad del pacto, no tenían las promesas, estaban sin esperanza y sin Dios. Dice que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza, ¿y qué más dice? Sin Dios en el mundo. Yo no sé si usted quiere levantar la mano, pero cuando uno lee esta porción de la Escritura, siente que está hablando de nosotros. ¿Cómo estábamos antes de conocer al Señor? ¿Qué sería de nosotros? Dice la canción. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Hay que hacer una reflexión, ¿no? ¿Dónde estaría usted? Le pregunto. ¿Dónde estaría yo? Si tendríamos vida, ¿dónde estaríamos? Pero la Escritura dice que estabais sin Cristo, alejados, ajenos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Como Jesucristo cuando recorría las aldeas en Mateo 9 y veía a las personas como ovejas que no tienen pastor. Pero ahora en Cristo Jesús, verso 13, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis, ¿qué dice? Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Bueno, nosotros eso no tiene tanto impacto para nosotros, pero piensen en una iglesia donde estas tres filas son gentiles y aquellas filas son judíos, porque antes un judío no saludaba a un gentil, es más, todos los días oraba dando gracias a Dios por no haber nacido gentil. Y de repente lo que Pablo está diciendo, ahora habéis sido hechos cercanos en Cristo, por la redención de Cristo. Él dice el versículo 14, porque Él es, ¿qué dice? Nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿qué hizo? Hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, ¿qué? De los dos, un solo y nuevo hombre. La iglesia es un lugar donde Dios nos hace cercanos a Él, donde Dios nos reconcilia con Él y con los demás. No nos olvidemos, porque dice la Escritura, acordaos que en otro tiempo. Yo no sé su vida, solo conozco la mía y algunas que otras, y más o menos. Pero sí puedo decir que antes, hermanos, muchos de nosotros estábamos enojados con nuestros padres. No quiero tocar ninguna fibra sensible de nada. Es cosa personal. A lo mejor estábamos enojados con nuestros hermanos. Yo he conocido familias donde tienen 9 o 10 años que entre hermanos no se hablan. A lo mejor enemistados con los vecinos. No solo estábamos enemistados con otros. Para tratar cualquier asunto éramos personas violentas, ¿o no? Pues tal vez no, pero como el pastor Rubén dice, ustedes digan lo más, ¿verdad? Y no solo eso, sino que estábamos enojados con la vida. Muchas personas sin Dios estaban enojados consigo mismo, entraban todos los días al baño y al verse en el espejo, creo que les molestaba ver lo que veían en el espejo. Porque en Cristo Él nos ha reconciliado y debemos darle gloria a Dios. Y debemos darle gracias a Él porque le conocemos. ¿O no, hermanos? Porque Él ha quitado la amargura de nuestros corazones. Porque Él nos ha reconciliado con aquellos con quienes estamos enemistados. Porque ya no necesitamos vivir enojados con los demás.
en Cristo. Él ha derribado la pared intermedia y de los dos ha creado un solo y nuevo hombre, dice la palabra de Dios. Y la iglesia es eso. Si queremos ver a la iglesia de otra manera, allá nosotros. Pero la iglesia es un lugar de reconciliación. No venimos aquí a pelear. No oigo a nadie que diga amén. No venimos aquí a disgustarnos y a hacer enemistades. Así nos veremos nosotros tal vez, por algunas razones, pero Dios ve a la iglesia como un lugar de reconciliación. Así que si usted deja que la visión de Dios esté en su corazón y en su mente, tal vez la iglesia cambie, su manera de vivir y de convivir en la iglesia sea completamente diferente. Pero debemos dar gloria a Dios y gracias, porque la iglesia es un lugar donde hay paz. ¿O no, hermanos? Habrá guerra allá afuera. El mundo estará en guerra, pero nosotros vivimos en paz. Versículos 18 y 19. Dice la palabra, porque por medio de Él, ¿qué dice? Los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Es decir, los gentiles y los judíos. El versículo 18, si se dan cuenta, menciona a las tres personas de la Trinidad. Por medio de Él, porque viene hablando, si nos damos cuenta, de la obra de Cristo. Los unos y los otros tenemos, ¿qué dice? Entrada por un mismo espíritu al Padre. Entrada es precisamente tener acceso. Es lo que los judíos no tenían, la libertad que ellos no tenían para acceder directamente a Dios. Necesitaban mediadores y los gentiles pues ya no se. Por eso Hebreos 4 dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar, ¿qué dice? Gracia para el oportuno socorro. Así que gracias a Cristo, los creyentes gentiles de Éfeso ya no tienen que ser extranjeros, dice el versículo 19. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La iglesia es un lugar donde Dios nos hace parte de su familia. La iglesia, hermanos, es un lugar donde las personas se relacionan unas con otras como familia. Por eso viven en paz, por eso están reconciliados, por eso somos una nueva comunidad gracias a la obra de Cristo. Y por último, versículos 20 al 22. La iglesia es un lugar donde Dios nos ayuda a crecer espiritualmente. La iglesia provee diversas oportunidades para que cada creyente no solo aprenda, sino también sirva y se relacione, porque las relaciones entre los creyentes contribuyen a la madurez y al crecimiento. Hay personas que dicen, yo me congrego solamente con Cristo, ¿verdad? Yo sé que han escuchado personas así. Y la verdad, eso no se puede. Para eso Dios puso a la iglesia. Porque la relación entre los creyentes contribuye a la edificación y a la madurez de nosotros. Ahora dice la Escritura, versículos 20. Hay una palabra, por cierto, que se repite, una raíz ahí que se repite en cada versículo. Dice el verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y dice el 21, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo. Y el 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados. Entonces, hay una raíz griega ahí que en el versículo 21 es un sustantivo y en el 20 y el 22 es veros, pero la raíz es la misma, oikia, que significa casa. Y dice primeramente el versículo 21 que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Eso significa que en el Nuevo Testamento la enseñanza de los apóstoles era la referencia para la doctrina santa. Y no solo por la enseñanza de los apóstoles, sino también gracias a la principal piedra del ángulo, que es ¿quién? Jesucristo es la principal piedra del ángulo.
La iglesia es una casa, dice el apóstol aquí, en quien todo el edificio bien coordinado, ¿qué hace? Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La iglesia es un templo y finalmente culmina el capítulo diciendo que en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. ¿Cuál es la morada de Dios en el Espíritu a la que Pablo se refiere en el verso 22? ¿Cuál es la morada de Dios? La iglesia es la morada de Dios. Es lo que está diciendo Pablo. Nosotros le decimos a este edificio a veces que es la casa de Dios. Tal vez más correctamente es la casa de oración. Pero la iglesia, así como el creyente en lo individual es el templo del Espíritu, la iglesia como comunidad es la morada de Dios en el Espíritu. Y precisamente Dios ha provisto a la iglesia para que nosotros no solo tengamos vida eterna, sino también para que maduremos y crezcamos hasta la medida de la estatura del varón perfecto. Así que demos gracias a Dios, hermanos, por la iglesia. Cuando un creyente solamente está viendo la dimensión humana, física de la iglesia, está viendo solamente lo que ven sus ojos y eventualmente se puede desanimar y se puede desencantar de la iglesia. Y yo creo que nos ha pasado a todos. Todos hemos visto malos ejemplos o hemos tenido problemas, y para justificarnos, porque la verdad es que la Escritura dice que si alguien tiene algo contra ti, tú debes ir a él, pero ese es otro tema. Para justificarnos, nosotros siempre estamos culpando y decimos es que aquí, es que allá, y es que la iglesia, y es que ya no puedo. Pero la verdad es que Dios, y con esto concluye, hermanos, Dios por medio de la iglesia lleva a cabo funciones en nosotros que ni siquiera estamos conscientes que Él está llevando a cabo. Pero Dios ha provisto su iglesia no solo para nuestro crecimiento, no solo para que tengamos vida, para que seamos reconciliados con Él y para que un día seamos parte de ese pueblo que se presentará a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin manchas, sin arrugas y ni cosa semejante, dice la palabra de Dios. Así que demos gracias a Dios por la iglesia. ¿O no, hermanos? Imperfecta, porque usted y yo formamos parte de ella. Pero la verdad es que las imperfecciones nos ayudan a crecer. Si fuera la iglesia perfecta, no podríamos madurar. La madurez solo se logra a través de los problemas, a través del sufrimiento, a través de tener que enfrentar situaciones difíciles. Así que damos gracias a Dios. Nosotros, mi familia y yo, tenemos en esta iglesia, ya perdí la cuenta, pero creo que son como unos 12 años o 13 por ahí. Y damos muchas gracias a Dios, no solo porque aquí han crecido nuestros hijos, sino porque Dios ha provisto esta iglesia para nuestro bien y para nuestra bendición espiritual. ¿Por qué no nos ponemos de pie y oramos?